¿Y si el poder absoluto no sacara lo mejor de una reina, sino su lado más oscuro y despiadado? Hoy nos adentramos en las vidas de mujeres que gobernaron con inteligencia, ambición y, en algunos casos, con una crueldad que aún hiela la sangre, donde intrigas, traiciones y decisiones extremas marcaron el destino de imperios enteros. Desde conspiraciones silenciosas hasta actos que rozan la locura, esta historia revela lo que ocurre cuando la corona pesa más que la conciencia. Quédate hasta el final para descubrir cuál de todas ellas cruzó el límite definitivo. Y si te apasionan estas historias ocultas que parecen sacadas de un documental de naturaleza humana en estado salvaje, suscríbete y deja tu like para no perderte lo que viene. El poder absoluto no suele llegar de forma limpia, y en la historia de estas reinas queda claro que la corona rara vez fue un premio, sino una carga que deformó decisiones, relaciones y conciencias. Muchas de ellas no comenzaron como figuras crueles, sino como piezas dentro de sistemas violentos donde la supervivencia exigía dureza. Gobernar significaba adelantarse a la traición, castigar antes de ser castigada y convertir el miedo en una herramienta política tan válida como cualquier ley. En ese entorno, la línea entre gobernar y destruir se volvía peligrosamente fina. María, reina de Escocia, es uno de los ejemplos más trágicos de cómo el poder puede convertirse en una condena desde la cuna. Proclamada reina cuando apenas tenía días de vida, su destino quedó sellado antes de que pudiera comprenderlo. Criada en Francia, regresó a una Escocia dividida, desconfiada y dominada por tensiones religiosas imposibles de reconciliar. Cada matrimonio, cada alianza y cada decisión fue interpretada como una amenaza. Tras el asesinato de su esposo y su posterior unión con un hombre acusado de ese crimen, la sospecha se volvió permanente. Su caída no fue un instante, fue un lento proceso de aislamiento, prisión y manipulación política que terminó con su ejecución, convertida en símbolo de cómo una reina puede ser devorada por el mismo sistema que la creó. Muy lejos de Escocia, en Rusia, Catalina la Grande entendió el poder como una cuestión de inteligencia estratégica y sangre fría. Llegó como extranjera a una corte hostil, casada con un hombre incapaz de gobernar y rodeada de enemigos invisibles. En lugar de resignarse, observó, aprendió y esperó. Cuando el momento llegó, participó activamente en el derrocamiento de su esposo, asumiendo el control total del imperio. Su reinado combinó ilustración, expansión territorial y modernización, pero también una firme disposición a aplastar cualquier amenaza. Catalina demostró que el refinamiento cultural podía coexistir con decisiones implacables. No todas las reinas maníacas gobernaron grandes imperios. Algunas convirtieron sus dominios privados en auténticos infiernos. Isabel Báthory, noble húngara, utilizó su posición para ejercer una violencia sistemática contra quienes dependían de ella. Durante años, la desaparición de jóvenes fue ignorada por miedo y privilegio. Su obsesión con el control y la juventud se transformó en tortura ritualizada, protegida por su estatus. Cuando finalmente fue detenida, el escándalo sacudió Europa, mostrando hasta qué punto el poder puede blindar la barbarie cuando nadie se atreve a mirar. En China, Wu Zetian rompió todas las normas al convertirse en la única mujer que gobernó como emperador absoluto. Su ascenso fue lento y calculado, pasando de concubina a figura central del poder. Para mantenerse en el trono, eliminó rivales incluso dentro de su propia familia y utilizó el terror como herramienta de estabilidad. Aunque su gobierno fue eficaz en términos administrativos, su legado quedó marcado por ejecuciones, purgas y una ambición que no conocía límites. Wu Zetian encarna la idea de que la eficiencia política no siempre va acompañada de humanidad. En el Imperio Bizantino, Irene de Atenas llevó la ambición al terreno más perturbador posible. Gobernó inicialmente como regente de su hijo, pero se negó a ceder el poder cuando llegó el momento. Las intrigas entre madre e hijo fracturaron la corte hasta que Irene tomó una decisión extrema: ordenar que su propio hijo fuera cegado para impedirle gobernar. El acto
La convirtió en soberana absoluta, pero también en una figura marcada para siempre por la traición más íntima imaginable. Inglaterra conoció el terror religioso bajo el reinado de María la I, cuyo fanatismo transformó la fe en instrumento de castigo, convencida de que la salvación del reino pasaba por la erradicación del protestantismo. Ordenó ejecuciones públicas que dejaron una huella imborrable. Las hogueras no solo quemaban cuerpos, también sembraban miedo colectivo. Su breve reinado fue suficiente para ganarse un apodo que la historia nunca olvidó. Isabel de Castilla representa otra forma de crueldad, más estructural y duradera. Su visión de unidad nacional se apoyó en la religión como filtro de pertenencia. La Inquisición, las expulsiones y las conversiones forzadas marcaron su mandato. Bajo su gobierno, el poder se legitimó como voluntad divina, dejando a comunidades enteras sin opción más allá de obedecer o desaparecer. En las tierras eslavas, Olga de Kiev respondió al asesinato de su esposo con una venganza tan metódica como brutal. Engaños, ejecuciones públicas y destrucción total de pueblos enteros fueron parte de su represalia. Años después, su conversión religiosa y posterior canonización crean uno de los contrastes más inquietantes de la historia. Una mujer recordada como santa tras una ola de violencia despiadada. Roma tampoco estuvo libre de ambición femenina desmedida. Agripina la Menor manipuló matrimonios, leyes y alianzas para asegurar el trono a su hijo. Gobernó desde las sombras hasta que perdió el control de la criatura política que había creado. Su caída fue tan violenta como su ascenso, demostrando que el poder en Roma nunca toleraba rivales prolongados. Nefertiti, en el antiguo Egipto, mostró cómo el poder podía adoptar una dimensión casi divina. No solo fue reina, también sacerdotisa y símbolo de una revolución religiosa que obligó a todo un imperio a abandonar a sus dioses tradicionales. Las representaciones la muestran castigando enemigos, participando activamente en la imposición del nuevo orden. Su misteriosa desaparición de los registros históricos solo aumentó su aura inquietante. Las rivalidades entre reinas también produjeron guerras silenciosas y asesinatos calculados. Fredegunda utilizó el engaño y la violencia para consolidar su posición, alimentando conflictos que devastaron generaciones. Su reinado fue una cadena de venganzas donde el poder se sostuvo a través del caos. Isabel I de Inglaterra, aunque más admirada, también gobernó con mano dura. Controló la corte con disciplina férrea, castigó desobediencias personales y utilizó el espionaje como pilar de su seguridad. La inteligencia y el miedo fueron sus mejores aliados para mantener la estabilidad del reino. Todas estas mujeres compartieron una realidad común. El trono era un lugar de soledad extrema. El afecto auténtico era un lujo peligroso y la compasión una debilidad potencial. Muchas decisiones crueles nacieron del miedo constante a perderlo todo. La locura no siempre fue innata. En muchos casos, fue una respuesta a un entorno donde gobernar significaba sobrevivir. La historia no las presenta como simples monstruos, ni como heroínas incomprendidas. Nos obliga a mirarlas como seres humanos, atrapados en sistemas violentos, donde cada error se pagaba con sangre. Sus vidas nos muestran el lado menos romántico del poder y nos recuerdan que la corona, aunque brillante, pesa más de lo que parece. Estas reinas maníacas no solo gobernaron territorios, gobernaron el miedo, la fe y la ambición humana en su forma más cruda. Sus historias siguen incomodando porque reflejan hasta dónde puede llegar una persona cuando el poder se convierte en una obsesión absoluta. Si este recorrido por los rincones más oscuros de la historia te ha hecho pensar, recuerda darle like, suscribirte y apoyar el canal. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que el poder revela la locura o la crea?